Si estás pensando en hacer el Camino de Santiago, llegaste al lugar indicado. En este video te voy a contar todo lo que necesitas saber para planear tu camino paso a paso. Desde qué es, qué rutas hay, hasta cuánto cuesta, qué llevar, cómo prepararte y todos los errores que puedes evitar. Justo acabo de regresar de mi viaje y todo esto va a estar basado en mi experiencia caminando más de 110 kilómetros en el Camino francés desde Sarria hasta Santiago de Compostela. Este viaje lo hice con mi papá y fue mi regalo de cumpleaños por mis 30 años. Y sin duda fue inolvidable, pero también aproveché de recoger consejitos en todos los lugares para hacerles esta guía súper completa y que ustedes no cometan ningún error si tienen planes de hacerlo. Así que empecemos. Lo primero, una cosa que surgió muchísimo cuando compartí mi camino, o bueno, literalmente mi camino en redes sociales, en Instagram específicamente, es que muchas personas me preguntaron qué es el Camino de Santiago. Si tienes intenciones de hacerlo, probablemente ya sabes, pero simplemente para explicarlo lo más rápido posible, el Camino de Santiago es una ruta de peregrinación bastante popular a nivel mundial que empieza en diferentes ciudades de Europa y termina en la ciudad Santiago de Compostela en Galicia. Inicialmente fue una ruta con fines religiosos, pero a medida que han pasado los años se ha convertido ya en prácticamente una actividad en la que muchas personas lo hacen por diferentes razones, no únicamente religiosos, sino también quizás por aventura, por la experiencia, por amor al senderismo, más como una actividad turística, entre otras cosas. Es algo completamente personal y que tú puedes hacer tu camino tuyo basado en tu experiencia y tus objetivos. Ahora, ¿qué rutas tiene el Camino de Santiago y cuál puedes elegir dependiendo de tus intereses? Inicialmente el Camino de Santiago empezaba en donde el peregrino salía de su casa, ahí empezaba la ruta. Sin embargo, hoy en día ya hay rutas oficiales que empiezan en diferentes ciudades de Europa. Les voy a dejar en la pantalla una tabla con algunas de las rutas más populares, como son por ejemplo el Camino francés, que fue el que hice yo y les voy a estar hablando en este video, pero también hay otros caminos como por ejemplo el Camino portugués, el Camino primitivo o el Camino del norte. Además de eso, sé que hay otros caminos, pero no voy a extender demasiado, sobre todo no voy a hablar de cosas que no sé. Como pueden ver, hay varios caminos que son mucho más largos. Por ejemplo, el Camino francés tiene alrededor de 800 kilómetros y empieza en una ciudad en Francia. No es necesario hacer la distancia completa, o sea, no tienes que hacer el Camino francés desde esa ciudad en Francia, sino que puedes hacerlos desde cualquiera de los puntos que atraviesa el camino oficial. Y de hecho, para recibir la Compostela, que es como este certificado que te da el gobierno de Galicia para certificar que tú hiciste el Camino de Santiago, simplemente necesitas recorrer 100 kilómetros a pie de cualquiera de estas rutas. Es por eso que algunos de los puntos más populares para hacer estos caminos es, por ejemplo, el Camino francés. Muchas personas lo empiezan desde Sarria, y el Camino portugués, muchísimas personas lo empiezan desde Tui. Yo no lo he hecho aún, tengo muchísimas ganas de hacerlo y al final de este video les voy a poner una propuesta. Estos son los dos caminos más populares entre personas que lo hacen por primera vez, porque por ejemplo Sarria, que fue el que yo hice, está súper bien señalizado, está súper desarrollado a estas alturas y es un camino que puede llegar a ser muy fácil para personas principiantes, sobre todo por lo fácil que es moverse dentro de las ciudades y dentro de las rutas. Pero bien, también sé que existen otros, como por ejemplo el Camino del Norte. Estuve leyendo e investigando que es uno de los caminos más bonitos porque va por toda la costa, pero también es uno de los caminos más retadores y que no está tan desarrollado para personas que nunca lo han hecho. Así que si estás viendo este video porque quieres hacer tu Camino de Santiago por primera vez, yo te diría que consideres las dos ciudades más populares, que son Sarria y que son Tui. El camino desde Sarria son alrededor de 113 kilómetros y el camino desde Tui son alrededor de 115 kilómetros, y ambos están adaptados para principiantes, así que lo vas a poder vivir sin ningún problema. Ambos los puedes hacer en un tiempo aproximado entre 5 y 7 días, así que es ideal si es tu primera vez haciendo el camino. Para que tengas una idea realista de cómo se organiza el camino y de cuáles son las etapas, el primer día salimos desde Sarria y llegamos a Puerto Marín, y ese día fueron alrededor de 22 kilómetros. El segundo día hicimos 25 kilómetros hasta Palas de Rey. El tercero fue el día más pesado e hicimos 30 kilómetros hasta Arzúa. El cuarto, 22 kilómetros hasta Opedruso, y finalmente el último, 20 kilómetros hasta Santiago de Compostela. Obviamente
Obviamente esto no lo hicimos ni lo diseñamos nosotros desde cero, sino fue una ruta relativamente popular y la distancia, si bien puedes acortarla porque hay pueblos en el camino, si quieres tardar alrededor de 5 o 6 días, lo ideal es que hagas una ruta similar a la que nosotros hicimos, pero obviamente ya dependerá 100% de tus capacidades físicas, del tiempo que le quieras dedicar y pues cómo lo quieras disfrutar a tu manera. Nosotros, por ejemplo, teníamos únicamente una semana para dedicarle a esta experiencia, así que nos organizamos para que todos los días saliéramos alrededor de las 6, 7 de la mañana y llegáramos al pueblo siguiente alrededor de las 2, 3 de la tarde. Una cosa muy curiosa del camino es que vas caminando en mucha naturaleza, pero también caminas en muchos pueblitos muy chiquititos. Y yo veo estos pueblitos y yo digo, wow, primero, ¿de cuándo serán las casas? Porque se ve casas que tienen una historia gigante. Y lo segundo es, yo no sé si yo podría vivir en un pueblito así. Si quieres desconectar y trabajas remoto, puede ser una buena opción. Pero no sé si yo podría por mucho tiempo. ¿Tu papá? No podría tanto tiempo, la verdad. O sea, a lo mejor una temporada para salir del verano madrileño. Puede ser. Pero vivir aquí, demasiada paz para mí. Yo necesito algo de estrés. Totalmente. Ahora, hablemos del tema de los alojamientos ya en los pueblos de cada destino. En general, tienes 4 opciones de alojamiento. La primera opción es los alojamientos o los albergues públicos, que son albergues administrados por el gobierno de Galicia o la Junta de Galicia, que son básicamente albergues muy económicos, en donde cualquier persona que tenga la credencial de peregrino, que lo voy a explicar un poquito más adelante, puede quedarse ahí por montos muy pequeños. Algunos casos pueden llegar a ser gratuitos y basarse únicamente en donaciones, así como en otros te piden algún tipo de donación sugerida como 5, 8 o menos de 10 euros. La segunda opción son los albergues privados, que son básicamente como hostales en donde las habitaciones tienen literas y compartes la habitación con unas 8, 10 o 12 personas y obviamente también compartes el baño. Esta es una de las opciones también más populares en donde más personas quieren ir, dependiendo también de cuánto quieras pagar o de cuánto quieras economizar el viaje. La tercera opción son el de las pensiones, que son básicamente habitaciones privadas en algunas casas rurales o alojamientos un poco más sencillos con camas dobles o 2 camas individuales y tienen su baño privado. Y finalmente está la opción de los hoteles, que pues son hoteles tal cual como lo conocemos, que pueden tener un X número de estrellas y tienen ciertas características como quizás piscina, comodidades un poco más lujosas, etcétera, etcétera. Yo personalmente con mi papá nos fuimos por las pensiones, nosotros nos quedamos en habitaciones privadas. Tenemos closet, tenemos una ventana con una vista espectacular y finalmente tenemos un baño. Oye, pero está lo más lindo. Siento que fue la mejor opción, sobre todo porque después de que hicimos el camino y que conocimos a otras personas en el camino, un comentario que se repitió muchísimo es: si bien los albergues, tanto públicos como privados, son muy económicos y pueden ser muy interesantes para vivir esa experiencia del Camino de Santiago, pues sí puede llegar a sacrificar un poco la calidad del sueño. Sin embargo, pues dependerá muchísimo de cuáles sean tus objetivos, pero si eres una persona que vas a ir con un amigo, con una pareja, con algún familiar, pues la opción de habitación privada puede servir muchísimo, sobre todo porque te puedo asegurar que después de caminar 20, 25 o incluso 30 kilómetros, pues uno lo que más desea es acostarse así, en silencio. Todas estas son habitaciones privadas, la verdad está bien bonito. En esta hay habitaciones privadas, pero también hay tipo albergue con habitaciones compartidas. Muy cool. Esto es más o menos el tipo de habitaciones compartidas. La siguiente pregunta del millón fue el tema de la preparación física. De qué tan difícil o qué tan retador es y si realmente necesitas entrenar o cómo te puedes preparar antes del viaje. La realidad de esto es que no considero que necesites ser una persona extremadamente atlética ni que tengas que ser una persona extremadamente deportista para poder vivir esta experiencia, sobre todo porque si bien en el Camino francés hay subidas y hay bajadas, no siento que sea algo como extremadamente complejo, pero no puedo negar el hecho de que sí siento que tienes que tener una condición física que te permite caminar distancias pues resistiendo y sobre todo que tu cuerpo no se canse tan rápido. Yo, por ejemplo, soy una persona que he empezado a hacer ejercicio recientemente, ya yo llevo alrededor de un año entrenando con bastante frecuencia y a mí personalmente no me costó tanto hacer el camino, o sea, si bien me cansé, obviamente, sobre todo
ya a la hora número 7, cuando ya te faltan 2 kilómetros para llegar, pues sí sientes el cuerpo bastante cansado. Yo siento que, o sea, sobreviví perfectamente y me pude mover sin ningún problema, pero ya en el día 6, día 7, ya mi cuerpo estaba cansado, o sea, mis músculos estaban tensos, o sea, ya... Son las 1:30. Nos faltan alrededor de 2 horas para llegar a nuestro destino. Chamo, está difícil hoy. Ya me hacía falta como tomarme un día de descanso. Así que yo te diría que si eres una persona que quizás no se mueve tanto, intentes hacer unas largas caminatas, intentes hacer un poco de ejercicio, sobre todo cardiovascular, o sea, de como que manejar mucho aire en tus pulmones y como que intentar cansarte bastante para que tengas muy buena resistencia al momento de hacer el camino. Así como también si tienes intenciones de llevar la mochila pesada encima, intentes entrenar con ese peso. Yo creo que una de las principales razones por las que para mí se me hizo sencillo, no quiero decir fácil porque no fue fácil en lo absoluto, pero una de las razones por las que yo siento que pude sobrevivirlo bastante cómoda fue porque yo no estaba llevando la mochila, yo estaba llevando una mochila pequeña que me llevaba durante el día, pero la mochila pesada no la cargué. Y yo creo que si yo hubiese tenido que cargar esa mochila... Así que depende mucho de lo que quieras hacer, pero yo te diría que sí te prepares. Yo personalmente vi a bastantes personas en el camino muy cansadas, personas con ampollas, personas con dolores de rodilla, personas con dolores de piernas que realmente les impidieron en algunos casos llegar al destino final, o en algunos casos como que les batalló para hacer la velocidad que tenían que hacer y terminaban llegando de noche incluso a los destinos. Ahora, otras preguntas relacionadas a este tema de la preparación física fue el tema tanto de niños como de personas mayores o como de personas en sillas de ruedas. Esto lo vi todo. Yo, por ejemplo, mi papá no considero que sea una persona mayor. Mi papá tiene 63 años y mi papá, no, 64 ya. Hizo el camino perfecto. O sea, él también es una persona que entrena con frecuencia. Entonces, estuvimos caminando y la verdad es que tuvimos bastante buen ritmo. Todos los días hicimos el tiempo que teníamos que hacer. O sea, si no lo hacíamos era porque nos parábamos a tomar algo o algo así, pero nunca estuvimos como un ritmo de caminata excesivamente lento. Pero tanto mi papá lo sobrevivió perfectamente como otras personas que conocimos en el camino y que vimos que perfectamente es posible hacerlo con una persona un poco más grande de edad. En el tema de los niños, también llegué a ver familias tanto con carriolas, o sea, con los coches de los niños, como con bebés aquí. Así como también vi familias con niños pequeños y los niños iban felices de la vida. Así que esto yo creo que depende de cada quien. Yo sí siento que sea una experiencia amigable con familias. Ahora bien, con el tema de sillas de ruedas, también me tocó ver personas en sillas de ruedas. Sin embargo, creo que ahí ya puede ser mucho más retador. Obviamente es un camino que hace 112 kilómetros caminando y no es una caminata ni recta, ni lisa, ni nada por el estilo, pues puede llegar a ser bastante trabajo, pero hay opciones de verlo mucho más, o sea, de adaptarlo a la movilidad, y de hecho tengo entendido que en las páginas web oficiales puedes ver un poco más de esta información. Ok. Ahora bien, tema equipaje. El equipaje, señores, creo que es muy fácil y muy difícil en ambos lados. Esta fue la mochila original que yo me llevé al camino. Esta era la que yo me quería llevar encima durante todo el camino y lo que varias personas en el camino las vi cargando. Esta es una mochila de 45 litros, si no me equivoco, sí. Y es realmente lo que se recomienda llevar, sobre todo porque está diseñada de una manera que tiene apoyo lumbar y que pues puedes poner toda la espalda sin ningún problema y te la puedes adaptar de una manera que no te afecte la postura y que sea muy sencillo de cargar. O sea, es una mochila bastante cómoda. Mi papá la compró en Amazon. Yo les diría que se lleven una mochila así, independientemente de si la van a cargar o si no la van a cargar. Siento que una mochila de este estilo es lo más sencillo para este tipo de viaje. Pero además de eso, en temas de qué empacar, yo les diría que sean lo más minimalistas que puedan. Les voy a dejar en pantalla lo que yo me llevé. Yo me llevé, creo que fueron 3 partes de abajo, o sea, un legging, 2 biker shorts, y me llevé 4 camisas de arriba y 2 sostenes deportivos, así como también obviamente ropa interior, productos de aseo personal, mis zapatos, unas sandalias, etc. Pero yo creo que lo más importante de todo esto, y fue con lo que más preguntas tuve, déjenme ir a buscarlo, ya regreso. Y fueron estos que están acá. Yo estuve investigando bastante y una de las cosas que vi fue que muchas personas recomendaban las botas
de trekking o las botas de senderismo. En mi experiencia personal, a mí las botas de senderismo me destruyen los pies. Así que una de las preocupaciones más comunes en el tema del Camino de Santiago es el tema de las ampollas. Y si bien hay maneras de protegerse, y eso lo voy a explicar un segundo más adelante, yo siento que el tema de llevarse zapatos deportivos puede ser bastante clave en el hecho de que te salgan o no te salgan ampollas. Yo me llevé estos zapatos que ven acá. Estos zapatos son de la marca On, que son una marca suiza, y estos zapatos fueron lo mejor que yo me pude haber llevado al camino, porque fueron excesivamente cómodos. Y por ejemplo, en la parte de abajo, si pueden ver, tienen como piquitos. Entonces estos piquitos ayudaban a que en las subidas no me resbalara ni como que tuviera ningún problema. Evita por completo zapatos nuevos que vas a estrenar en el camino. Eso te puede destruir los pies. Y también evita zapatos lisos, porque los zapatos lisos pueden hacer que te resbales y pues potencialmente tengas algún tipo de accidente. Así que yo te diría que yo estos los recomiendo 1000%, de verdad. O sea, siento que fueron la mejor adquisición de todo el viaje. Vi a muchísimas personas utilizando unos zapatos de Decathlon, tenían medias de Decathlon, y siento que pues por la cantidad de gente que los vi usando, creo que puede ser un gran producto. Otro gran producto que yo personalmente me llevé fueron estos calcetines. Yo me llevé estos calcetines altos. Son calcetines realmente como sin costuras, o sea, son excesivamente cómodos y son de la marca Tropic Feel. Mi mochila con la que viajo como nómada, mi mochila es Tropic Feel, y esta marca para mí fue maravilloso. Además de eso, mi papá había comprado otras como calcetines antiampollas, pero a mí esos calcetines no me hicieron tan bien el pie, y estos fueron excesivamente cómodos y fueron clave en mi experiencia. Otra cosa en cuanto a zapatos que también es súper importante que lleves son sandalias. Yo me llevé estas sandalias que ven acá. Son unas sandalias, yo las compré en Target, pero bueno, son como unas Birkenstock o algo de ese estilo. Y una amiga que hizo el Camino de Santiago el año pasado me dijo: llévate unas sandalias para que cuando llegues a la ciudad o al pueblo, pues te puedas quitar los zapatos deportivos y dejes como respirar un poco el pie. Y eso fue el mejor consejo que me pudieron haber dado, porque siento que hizo que mi experiencia fuera mucho mejor. De hecho, me atrevo y me siento muy orgullosa de decir que no me salieron ampollas. No tuve ningún tipo de problema ni con los tobillos, ni con las rodillas, ni con ampollas, ni con las uñas, nada. O sea, yo fui bendecida y afortunada, y creo que una de las principales razones fue porque me llevé zapatos deportivos, porque me llevé calcetines muy cómodos, y porque al final del día dejé airear mis pies. Voy a aprovechar este espacio para no estarles explicando cosa a cosa lo que me llevé, pero tengo una lista descargable tanto con las cosas que me llevé en la maleta, así como algunas otras recomendaciones del camino. Esta lista descargable es completamente gratuita y la pueden descargar en el link tanto de la descripción como del primer comentario de este video, en donde ahí les cuento todo a detalle lo que yo llevaría. Aquí estoy haciéndoles más que todo como un resumen de lo que a mí me sirvió. Otra cosa que yo les diría, si eres por ejemplo mujer y tienes ganas de hacerlo, yo te diría que te lleves dos cosas. Lo primero, unos biker shorts, unos chores que sean como hasta aquí de la rodilla, y lo segundo, unos leggings. Sobre todo porque dependiendo de la época del año, en la mañana puede llegar a ser mucho frío. O sea, imagínense que yo hice el Camino de Santiago en julio y nosotros amanecíamos a 11 o 12 grados. O sea, que salir con unos shorts muy cortos pues puede llegar a dar frío. Además que también en el camino te puedes llegar a ensuciar muchísimo, y siento que tener pantalones ayuda mucho porque pues son mucho más cómodos. Otra cosa que también hay que considerar es que, por ejemplo, a mí me rozan los muslos. Entonces yo prefiero tener shorts un poco más altos, como son los biker shorts, porque eso me permite pues caminar mucho más cómoda y no tener ningún tipo de problema. Así que ya con esas dos cosas es más que suficiente, porque una de las cosas que hicimos nosotros fue que cada 2 días lavábamos ropa. En casi todas las pensiones, los albergues, habían lavanderías, así que eso es una opción maravillosa para que puedas empacar muchísimo menos y te vayas con lo esencial y puedas usar cosas que realmente vas a usar. Y otra cosa dentro del empaque es que también va a depender un poco de en qué alojamiento te quedes. Por ejemplo, si optas por pensiones con habitaciones privadas, las habitaciones privadas te incluyen toda la ropa de cama y todo eso. Pero tengo entendido que los albergues, tanto públicos como privados, hay ocasiones en las que no te incluyen ropa de cama, o la ropa de cama que te incluyen es desechable. Como que no hay tanta limpieza. Me imagino que obviamente por el tema de que es de muy bajo costo, pues intentan bajar los costos al máximo. Así que una de las cosas que leí es que si optas por este tipo de alojamientos, te lleves un sleeping bag y duermas dentro del sleeping bag. Así que esto es algo que hay que considerar
dentro de la lista de empaque si es algo que quieres. Ahora sí, ya para cerrar este tema del equipaje, otra cosa que yo también me llené, que siento que fue un super win, es esto. Esto es como una chaqueta impermeable que se hace de este tamañito. Este producto es de Uniqlo y esto para mí fue la salvación porque, por ejemplo, en algunas partes del camino llegas a pasar muchísimos solos. Entonces a veces también es recomendable llevarte ropa que sea con protección, que tenga protección UV, y esta, por ejemplo, a mí me encantó porque cuando me tenía que dar frío, o sea, cuando hacía frío me calentaba, pero cuando hacía calor como que me mantenía a una temperatura fresca y eso hizo que no esté morada. O sea, porque si bien me eché bloqueador solar, pues siento que el sol en algunas ocasiones llegaba a ser tan horrible que pesaba muchísimo. La ley de Murphy es demasiado real. Nosotros llevamos todos los días cargando el poncho y justamente hoy dijimos no, llevamos cargando el poncho todos estos días y no ha llovido nada. Hoy no necesariamente, o sea, no está lloviendo, pero está como que llena esa chispita que empapa, ¿sabes? Bueno, así andamos, pero igual esto sirve. Solo que parece como... Ahora sí, para englobar el tema del equipaje, si al final decides como que vivir la experiencia de Santiago cargando tu mochila, la recomendación que yo vi en internet es que no puedes superar el 10% de tu peso. O sea, si eres una persona que, por ejemplo, pesa 80 kilos, intenta que no supere los 8 kilos. Ahora bien, en mi recomendación yo te diría que intentes dejarlo a 4 kilos como máximo. O sea, llévate de verdad 2 partes de abajo, 2 partes de arriba y mudas de ropa interior y lava cada 2 días, porque si no va a ser excesivamente pesado. O sea, una cosa es que al momento de cargarlo así no te pese nada, pero ya cuando llevas varios kilómetros esto empieza a pesar horrible. Y esto se los digo porque si bien no hice el camino el primer día, nosotros hicimos una escala en Ourense y nos quedamos 3 horas en Ourense paseando por ahí y yo me quedé cargando la mochila y sin duda llegó un momento en donde la quería tirar a la basura. Otra cosa es esto se me olvidó decirles. Estos son los típicos palos como de trekking para que te ayudes a mover. Muchas personas lo recomiendan, de hecho vi muchísimas personas usándolo. Yo personalmente no lo usé en lo absoluto, o sea, solo lo saqué una vez y sentí que me pesaba más de lo que me sumaba y al final dije como, no necesito esto. Yo personalmente creo que si estás llevando mucho peso, sí te puede ayudar mucho porque pues te ayuda a no hacer tanto como esfuerzo con la espalda y como me imagino que te ayudará a liberar un poco, pero si quieres contratar el servicio de traslado de equipaje y no quieres llevar peso, yo te diría que no inviertas en este producto porque no es tan útil, pero bueno. Y finalmente, otras cosas que tienes que sí o sí empacar dentro de tu kit del Camino de Santiago son las cosas anti-ampollas. Y yo les diría que empaquen vaselina. Cómprate el pote más grande de vaselina que encuentres y un tarro de crema también gigantesco. Y todos los días por la mañana, antes de empezar el camino, embárrate los pies de vaselina y luego ponte los calcetines. Yo siento que el tema de hidratarte muchísimo los pies fue lo que hizo que nosotros tuviéramos éxito, porque ni mi papá ni yo terminamos con ampollas, y eso que de verdad vi mucha gente con ampollas en el camino. Además de eso, también te recomiendo que te lleves como tu kit de medicinas, o sea, tu kit de primeros auxilios básicos. También te recomiendo que lleves ibuprofeno o algún tipo de producto. Obviamente no, esto no es recomendación, yo no soy farmacéutica, yo no soy nada, pero llévate quizás algún paracetamol o un ibuprofeno que te ayude como a relajar los músculos, porque nosotros, por ejemplo, tomábamos todas las mañanas un ibuprofeno, o algunas veces cuando llegábamos al destino tomábamos ibuprofeno, pues porque teníamos de verdad el cuerpo muy tenso y necesitábamos como liberar un poco ese dolor muscular. Así que eso también puede ser una gran recomendación, que vi que otras personas lo estaban haciendo también. Pero de resto yo te diría que no pierdas demasiado esfuerzo empacando muchas cosas, como por ejemplo litros de agua, mucha comida, etcétera, etcétera, porque en el camino vas a ir encontrando muchos puestitos, muchos lugarcitos, y te puedo asegurar que es mucho mejor simplemente sentarte, tomar tu café y seguir con tu vida que tener la mochila llena de cosas. Así que manténlo lo más simple posible, enfócate en hacer una buena maleta con poca ropa y ya. Ahorita en esta casa de acá que fuimos, había una cafetería súper linda y los dueños nos atendieron espectacular, súper amables. De verdad que es muy curioso cuando uno está caminando y uno, yo creo que se le hace mucho más ameno el camino porque encuentra ese tipo de lugarcitos. O sea, estamos hablando de un pueblito en el que hay 3-4 casas nada más y ellos son una de ellas y pusieron un cafecito ahí, delicioso. Ajá.
De lo siguiente que vamos a hablar es de esto. Ya les prometo que falta poco, ya se va a acabar. Esto es la credencial del peregrino y es básicamente como tu pasaporte durante todo el camino. Esto es lo que vas a necesitar si eres una persona que te quieres quedar en albergues públicos. O sea, no hay manera de quedarte en albergues públicos si no tienes esto. Y también si quieres recibir la Compostela, que es como este certificado de que completaste el Camino de Santiago, vas a necesitar esto y lo que hay dentro, que son todos estos sellitos. Estos sellitos son básicamente lo que acreditan que tú fuiste haciendo el Camino de Santiago y pues lo hiciste caminando y viviste la experiencia. Para obtener la Compostela, ellos te piden los 100 kilómetros caminando, pero además de eso, otro requisito es tener mínimo 2 sellos del camino por cada día de trayecto. Es decir, esto fue en el primer día, nosotros hicimos una escala en Ourense, entonces nos sellaron en Ourense, y en Sarria, que fue el primer pueblo, nos sellaron los diferentes lugares en los que nos quedamos. Nos selló la pensión, nos selló un restaurante y nos sellaron varias cosas. Los sellos tienen que ir acompañados de la fecha en donde fueron sellados para que lo puedan verificar. Y esto es súper divertido porque durante todo el camino vas a ir encontrando iglesias, restaurantes, puestitos de gente improvisada que sella en el camino, etcétera, etcétera. Y esto es sin duda una súper experiencia o un súper añadido al Camino de Santiago que vas a necesitar, sobre todo si quieres esa Compostela. Esto lo puedes obtener de diferentes maneras. Si decides viajar con agencia, esto te lo va a dar la agencia. Por ejemplo, a nosotros nos los dio Tu Buen Camino. Cuando llegamos a hacer check-in en el primer hotel, nos dieron como un kit de bienvenida con esto incluido, pero si decides hacerlo por tu cuenta tienes que comprarlo adicional. La credencial cuesta alrededor de 2 euros y lo puedes comprar en diferentes lugares. Uno de los lugares es en Amigos del Camino, creo que se llama, que es como una asociación que tiene diferentes puntos en toda España. Ahí lo puedes ir a comprar y con 2 euros te lo entregan sin ningún problema. Y otros lugares también pueden ser como parroquias, iglesias, etcétera. Algo muy importante es que la credencial tiene que estar acreditada por la gente del Camino de Santiago. Realmente no me sé el tecnicismo, pero sé que tiene que ser como un tipo de credencial. O sea, no puedes llegar que si con un bloc de notas, con un montón de sellos y que te lo validen, porque no funciona así. Pero una vez que llegues a Santiago, una de las cosas que vas a tener que hacer para recibir la Compostela es llenar, en la parte de acá tiene un código QR, vas a tener que llenar ese código QR y luego van a tener que ir a la oficina de atención al peregrino para que les entreguen como el certificado. Y ya para ir cerrando, hablemos de 2 temas, que es el tema de la seguridad y de la mejor época para ir. La seguridad, señores, me preguntaron muchísimo si está fácil para hacerlo mujer sola, si para mujer familia, si es seguro, qué pasa si te pierdes, etcétera, etcétera. Señores, es excesivamente seguro. Obviamente dependerá de la ruta que hagas. Insisto, yo hablo de la ruta del Camino francés desde Sarria, que está excesivamente señalizado. En diferentes lugares vas a encontrar como mojón que dice el Camino de Santiago, tiene una flecha y te dice el kilómetro en el que estás. Cada 50 metros vas a encontrar esto que te va a ir señalizando durante todo el camino y eso lo hace muchísimo más fácil, así que las probabilidades de que te pierdas son excesivamente pequeñas. Además de eso, también puedes ir usando obviamente Google Maps, y Google Maps funciona perfectamente y te puede ir mostrando el camino. Otra cosa es que también, dependiendo de la época del año, es bastante probable que encuentres un montón de personas haciendo el camino contigo y eso pues también te dé una idea de hacia dónde tienes que ir. En cuanto a ir solo, ni se preocupen, o sea, hay muchísima gente haciéndolo solo. O sea, al final yo siento que es una experiencia que atrae un tipo de persona como muy particular. O sea, hay gente como muy pendiente de que quiere estar sola, que quiere estar en silencio, que quiere estar viviéndolo, como gente muy relajada, y realmente yo no sentí un ambiente como tenso o inseguro, o ibas a caminar como por una calle oscura, etcétera. Otra cosa que también me preguntaron dentro del tema de la seguridad es de si se camina de noche, y no, obviamente dependerá a qué hora quieras salir a caminar, pero por ejemplo nosotros lo hicimos en julio y amanecía alrededor de las 6:50 de la mañana y anochecía como a las 10 de la noche. No caminábamos nunca en oscuridad porque llegábamos al siguiente pueblo a las 2 de la tarde. Y si de casualidad eres una mujer que va sola, igual también vi múltiples mujeres que viajaban sola y no había ningún problema. O sea, insisto, ya yo he viajado sola antes y yo sé que puede ser algo que es muy intimidante, pero hasta yo les puedo decir que yo quedé con ganas de vivir la experiencia del Camino de Santiago sola, porque siento que puede llegar a ser muy enriquecedor a nivel personal, pues vivir todas esas experiencias solo con
contigo. Así como también si te quedas en albergues o ese tipo de cosas, puedes llegar a conocer mucha gente, y era algo que veías en diferentes caminos porque ya vas haciendo la ruta. Si no te quedas en la misma habitación, pues vas haciendo la ruta con la misma gente y ya vas frecuentando las mismas caras, y eso te puede ayudar como a conectar o sentirte acompañado sin necesariamente ir acompañado. Y ya en el tema de cuánto viajar y algunos detalles prácticos, yo fui en la temporada más alta de la vida del Camino de Santiago, que es julio y agosto. Julio y agosto son los meses en donde más peregrinos hay y en donde menos disponibilidad hay de hoteles, así como también las temperaturas son un poco más elevadas. Así que esto dependerá de qué es lo que quieres hacer. Si eres una persona que quiere ir quizás con menos gente, o sea, quieres vivir un camino mucho más tranquilo, quizás no quieres tener tanto calor durante el día, yo te diría que te vayas en abril, mayo, junio, que son buenos meses en donde puede lloverte un poco, pero no hace tanto calor. A nosotros personalmente no nos llovió, o sea, solo nos llovió un día, pero realmente fue como llovizna, y en general durante el día no hizo demasiado calor, pero en la noche sí podía llegar a ser un poco caliente, y como esta región del país no suele tener temperaturas tan elevadas, es difícil encontrar un alojamiento como con aire acondicionado o ventilador. Así que si eres una persona que no le gusta el calor, yo te diría que julio y agosto lo evites en su totalidad. Pero sin duda lo que me dijeron y la que más me recomendaron era abril, mayo y junio, porque son meses con buen clima y con buenas temperaturas y con poca gente. Lo que sí me dijeron que no recomendaban en lo absoluto eran los meses, por ejemplo, de diciembre, enero y febrero, porque son los meses más fríos y en donde menos personas hacen el camino, entonces puede llegar a ser un poco más solitario y en algunas ocasiones puede llegar a ser un poquito más peligroso, porque pues al final los trayectos bajan las temperaturas, anochece un poco más temprano, o sea, puede llegar a ser un poco distinta la experiencia. Otra cosa, y se me olvidó aclararlo antes, si de casualidad tienes intenciones de viajar entre julio y agosto, asegúrate de reservar con mucha antelación tu alojamiento. Bueno, no con mucha antelación, pero sí con antelación. Porque un concepto que yo siento que también lo tenía yo personalmente del Camino de Santiago, de que bueno, tú caminas el lugar y luego llegas a un destino, preguntas si hay habitación, te dicen que sí y duermes. Sin embargo, la realidad ya no es así. Como les digo, es un camino cada vez más transitado. El año pasado, en 2024, fueron más de 500,000 personas las que transitaron el Camino de Santiago, y al final los pueblos no son tan grandes. Entonces, si vas en un mes con demasiada afluencia de turistas, puedes llegar a darte una sorpresa en donde no encuentres alojamiento. Si no encuentras a dónde dormir, vas a tener que caminar 20 kilómetros hasta el siguiente pueblo, porque si no, no encuentras nada. Así que yo les diría que intenten planearlo con antelación, independientemente de la época del año. Si van obviamente en abril, mayo, junio, vas a tener un poco más de flexibilidad porque no hay tanta demanda, y eso te puede ayudar a improvisar un poco más. Pero si ya estás viajando en una temporada con mucho más turismo, pues yo te diría que sí te encargues de asegurarte en dónde vas a dormir. Ahora, la pregunta del millón, y fue una duda súper repetida, es el tema de cuánto cuesta hacer el Camino de Santiago. No todo cuesta igual y dependerá 100% de la ruta que hagas y también de los alojamientos que escojas. Para que tengan una idea, en la pantalla también les voy a dejar una tabla en donde van a poder ver la comparación de tanto el precio de albergues públicos, albergues privados, pensiones, hoteles, y así como también un aproximado de comidas, lavandería y traslado de equipaje. Suponiendo una ruta específica para los últimos 100 kilómetros del camino, o sea, 5 o 6 días de caminata, yo les diría que un presupuesto, por ejemplo, mínimo quedándote en albergues públicos sería alrededor de 200 y 300 euros, considerando todos los precios que ven en la pantalla, o sea, en la tabla de la pantalla. Si ya te vas por un presupuesto quizás medio, en donde te quieres quedar en albergues privados, pues ya te irías en un aproximado entre 350 y 500 euros por toda la experiencia. Y finalmente, si quieres priorizar el confort, el descanso y hacerlo como un poquito más elevada la experiencia, pues te podrías ir por un presupuesto un poco más alto, quedándote en pensiones con habitaciones privadas o incluso hoteles, y ahí el presupuesto total podría variar entre 500 y 800 euros por persona. Algo que quiero aclarar antes de explicarles otros detalles es que estos precios están adaptados a julio del 2025. Y esto es súper importante porque, bueno, al final pueden estar viendo este video quizás en el 2026, 2027 y los precios pueden haber variado un poco. Ahora, para ser completamente transparente con mi experiencia y con el presupuesto que nosotros manejamos, tengo que aclarar, este plan que nosotros hicimos fue un regalo
de cumpleaños en mis 30, mi papá decidió hacerlo muy cómodo, tanto para él como para mí, y él decidió contratar los servicios de una agencia. Esta agencia se llama Tu Buen Camino. Este contenido no es patrocinado ni nada por el estilo, y la agencia se encargó de manejar todo el tema de los alojamientos, o sea, reservar todos los alojamientos, entregarnos la credencial de peregrino y administrar los desayunos y el traslado de equipaje. Mi papá pagó por esa experiencia, o sea, por ese servicio, 490 euros por persona. Vi que de casualidad varias personas me escribieron diciendo que iban a hacerlo de plan de luna de miel o lo iban a hacer con una pareja, etcétera. Pues para que vean, esto es más o menos un presupuesto realista que podrían tomar en esas tres cosas. Además de ese monto, también hay que considerar el tema de comida, y aquí les voy a ser completamente sincera. Ya yo les dije la ruta que nosotros hicimos y los diferentes pueblos que nosotros conocimos. Estos pueblos son prácticamente lugares que viven 100% o prácticamente de manera exclusiva del turismo y del tráfico del Camino de Santiago, y son lugares que en mi opinión no son económicos. Son precios que tú puedes encontrar en un lugar turístico en cualquier ciudad de Madrid. Esto significa que si bien puedes encontrar, por ejemplo, el famoso menú del día o menú del peregrino, que era lo que estaba anunciado en muchos menús, y costaban alrededor entre 15 y 17 euros. Sin embargo, estos menús cerraban o terminaban de funcionar a las 4 de la tarde, entonces dependía 100% de a qué hora llegaras a ese pueblo, y en base a eso pues podías o no llegar a esta hora de comida. Nosotros personalmente llegábamos alrededor de las 2, 3 de la tarde, y habían días que llegábamos, nos bañábamos porque estábamos inmundos y nos quedábamos así en trance, y ya cuando nos tocaba salir, salíamos como a las 4:30, ya el menú se había acabado y nos tocaba pagar el precio de la carta normal. Un plato de cualquier carta te podría variar entre los 18 y los 24 euros. Así que eso es algo que hay que considerar, porque los precios de la comida pues sí podían llegar a ser un poquito más elevados. Además de eso, si le querías meter quizás alguna bebida alcohólica, tipo una cerveza, una sangría, un tinto de verano o algo de ese estilo, pues sí, yo te diría que consideres unos 20 o 30 euros por comida por persona aproximadamente. Esto obviamente variará según la persona, yo creo que no está de más aclararlo. Nosotros, por ejemplo, llegábamos tan agotados que nosotros simplemente llegábamos, almorzábamos y luego no volvíamos a comer. Entonces nuestro presupuesto del día era simplemente el almuerzo, porque los desayunos ya los habíamos pagado con la agencia. Pero también otra cosa que puedes considerar es que en los pueblos o en algunos de los pueblos puedes llegar a encontrar supermercados. De hecho, eso lo hicimos un día, que compramos unas ensaladas y eso fue lo que comimos durante el día. Entonces sí hay maneras de reducir ese como presupuesto de comidas si es algo que deseas, pero yo creo que después de caminar 25 kilómetros en un día uno se quiere dar como ese gustico. Y finalmente, otra cosa que también hay que considerar dentro de costos y dentro del presupuesto son dos cosas. Es en el camino, o sea, entre pueblo y pueblo, si bien hay una distancia, sí hay muchas cosas en el medio. De hecho, es muy común llevar 2 horas caminando, encontrarte quizás algún restaurante, algún café o algo y sentarte un rato. Para que tengan una idea, tengo varios videos de cuánto costaban las cosas en estos lugares, pero para que tengan una idea, pues una cerveza te podía rondar en los 3 euros, un sándwich te podía rondar en los 4 o 5 euros y un café en los 2 o 3 euros. Así que dependiendo de qué tanto te pares y de qué tanto comas, pues también es algo que hay que considerar. Y finalmente, el tema de los sellos es que si bien en lugares como por ejemplo, no sé, iglesias, restaurantes, etcétera, los sellos te los ponen gratuitos, lo que vi fue que muchos funcionaban en base a donativos y todo el mundo donaba al punto de que daba pena, obviamente, no donar. Pues considera, si vas a ir sellando en todos los lugares, sobre todo lugares quizás un poco más privados, o sea, de personas que montaron su puestito y te sellan un sello bonito, pues considera unos 1 euro, unos 50 centavos o euro por cada sello que quieras recolectar. Entonces, eso también es algo que aclaro, porque yo subestimé lo mucho que te puedes llegar a gastar, y obviamente uno se emociona tanto coleccionando sellos que luego te puedes dar cuenta que te gastaste 20 euros seleccionando sellitos. Y obviamente, además de todos estos gastos, pues también tienes que considerar el traslado desde tu ciudad de origen hasta el punto en donde empiece el camino. Por ejemplo, yo me fui desde Madrid, o sea, yo hice Madrid-Sarria, y de Santiago de Compostela me regresé a Madrid, lo hice con Renfe y yo me gasté alrededor de 40 euros por trayecto, o sea, unos 80 euros en total de traslados de trenes. Eso también es algo que tienen que considerar dentro de su presupuesto. Ahora ya, terminamos.
Y bueno amigos, eso es básicamente todo. Yo pensé que este video iba a ser corto y terminó siendo larguísimo, como cosa rara. Pero bueno, realmente les intenté como vomitar toda la información que pude en relación al camino. Sin duda les puedo decir, y una pregunta que me llegó muchísimo es el tema de si vale la pena. Yo siento que sí, a mí me encantó la experiencia. Siento que es un viaje increíblemente distinto a lo que podrías hacer en otros países o en otros destinos. Al final, yo siento que el hecho de retar a tu cuerpo a caminar esas distancias, de estar tanto tiempo, así estés en compañía, pues no estás hablando todo el día. Así que siento que vivir un viaje tan distinto, sobre todo si vives en una gran ciudad, moverte entre estos pueblos, llegar a un nuevo pueblo, hablar con la gente, o sea, como que siento que es un viaje de verdad muy enriquecedor. 13 kilómetros. Todavía nos faltan, ¿qué? 20... No. Nos faltan 9. ¿No? Ok. Vamos. Yo les voy a ser muy honesta, obviamente esto dependerá de cada persona, pero yo considero que a mí personalmente no siento que sea un viaje que les diga wow, trascendí en el Camino de Santiago para nada. O sea, siento que fue un viaje muy bonito, que lo disfruté demasiado con mi papá, y de hecho si de verdad tienen alguna vez la oportunidad de vivir esta experiencia con alguno de sus padres o con algún familiar cercano, creo que puede ser increíble porque les regala de verdad un tiempo al día de hacer algo juntos y como de estar viviendo esa experiencia tan diferente en compañía de alguien más. Así como si de casualidad tienen ganas de hacerlo solo, yo también siento que es muy interesante. O sea, sí es algo que le recomendaría a cualquier persona hacer al menos una vez en la vida. De hecho, les digo que para 2026 me gustaría volverlo a hacer, me gustaría hacer el Camino Portugués y me gustaría lanzar un viaje grupal para hacerlo en el Camino Portugués. Así que si es algo que te interesa, de igual manera te invito a que me digas si es algo que te unirías y pues estés pendiente porque seguramente lo anuncie muy pronto. Espero que este video les haya servido. Recuerden que van a tener el descargable con la información de la maleta, de las recomendaciones de hoteles y recomendaciones de restaurantes y comidas que probé durante todo el camino, obviamente basado en mi experiencia, pero se los dejo y espero les ayude un montón para hacer su viaje mucho más sencillo. Y sin más que decir, les mando un besito y nos vemos muy pronto en un próximo video. Bye.